Ya está iniciando la transmisión. Buenas tardes, compañeros. Estamos en esta charla del ciclo Fundamentos de Electromagnetismo y Mecánica Cuántica del profesor Eugenio Leicú. Y en esta ocasión va a completar la tercera parte del ciclo. Y el día de hoy hablará del teorema de Helmholtz y su extensión en el formalismo de Debye, campos longitudinales y transversales, toroidales y poloidales. Los dejamos con el profesor. Buenas tardes, profesor. Y aquí estamos al pendiente de las preguntas. Pueden hacer sus preguntas en los comentarios de las páginas. Si alguien quisiera el link para acceder a la reunión, también nos lo puede hacer saber. Y los dejamos con el profesor. Muy buenas tardes, auditorio de TV Ciencias. Hoy vamos a completar el segundo tercio del ciclo de 12 conferencias bajo el título de Fundamentos del electromagnetismo y de la mecánica cuántica. En este segundo tercio hemos hablado sobre las simetrías de las ecuaciones de Maxwell, sobre nuevas formas de luz y también sobre nuevas formas de radiación electromagnética de materia y de sus procesos comunes. Y en esta última vamos a elaborar con más detalle las dos últimas conferencias desde un punto de vista más formal. Y precisamente la plática de hoy se titula El teorema de Helmholtz y el enfoque de Debye para la solución de las ecuaciones de Maxwell. Y vamos a hablar sobre las fuentes del campo electromagnético y también sobre la integración de las ecuaciones de Maxwell y la integración de la ecuación de onda que resulta de las ecuaciones de Maxwell. Y estas ecuaciones son lo que se llama separables. Las cantidades involucradas dependen de las posiciones de las fuentes, que dependen de posiciones y de el tiempo. Correspondientemente, el campo de intensidad eléctrica y el campo de inducción magnética son soluciones de las ecuaciones de Maxwell, pero también son soluciones de las ecuaciones de onda y de lo que se llama la ecuación de Helmholtz, que no es más que la parte espacial de la ecuación de onda, cuando se supone que las variaciones temporales son armónicas en el tiempo, es decir, con variaciones senoidales o cosenoidales en el tiempo, pero que también
se pueden escribir como una variación armónica en el tiempo a través de una función exponencial con un exponente menos I omega t, en la que omega es la frecuencia angular y t es el tiempo. Bajo esa suposición de variaciones armónicas en el tiempo, las ecuaciones de Maxwell se transforman en ecuaciones diferenciales que dependen solamente de los operadores de divergencia y de rotacional que dependen de las coordenadas de posición. Y en la ecuación de onda se tiene la parte espacial descrita por lo que se llama la ecuación de Helmholtz. Espero que el público no se espante por el uso de ecuaciones. Lo importante es que yo voy a describir las características de direccionalidad tanto de las fuentes como de los campos de fuerza, el campo de intensidad eléctrica y el campo de inducción magnética. Y vamos a reconocer que estas cantidades que he mencionado, las fuentes del campo electromagnético y el campo electromagnético mismo, están precisamente conectados por las ecuaciones de Maxwell, que son ecuaciones de primer orden en las derivadas con respecto a las coordenadas de posición y con respecto al tiempo. Pero también son soluciones de la ecuación de onda y de la ecuación de Helmholtz que involucran respectivamente el operador laplaciano y también la derivada segunda con respecto al tiempo. Pero bajo la suposición de que tenemos variaciones armónicas en el tiempo, las ecuaciones respectivas de nuestro interés son las ecuaciones de Maxwell y que voy a repetir para este caso particular. Se tiene la ley de Gauss, que nos dice que la divergencia del campo de intensidad eléctrica tiene como fuentes la densidad de carga. Y por otra parte, la ley de Gauss para el campo de inducción magnética sigue siendo divergencia de B igual a 0. La operación de divergencia reconoce campos que tienen componentes longitudinales. Por esa razón, el campo eléctrico tiene como fuentes la densidad de carga en la ley de Gauss. Y en un momento voy a describir cuáles son sus fuentes en la ecuación de Helmholtz. Antes de continuar, quiero mencionar que mi presentación voy a tratar de limitarla a una media hora,
porque la parte final de la presentación va a ser complementada por uno de mis colaboradores. Se trata de Humberto Torres Bustamante, quien ha completado su tesis de maestría. Y precisamente él va a ilustrar gráficamente los resultados de los cálculos que estaré describiendo próximamente en los siguientes 15 minutos. Entonces, a lo largo de la presentación, el público que quiera formular preguntas o comentarios lo puede hacer a través de la liga que Efraín ya les mandó. Hola, Humberto. Y también vamos a tener unos 20 minutos para responder las preguntas o comentarios que ustedes formulen durante la presentación. Entonces, voy a completar la descripción de las ecuaciones de Maxwell bajo esta suposición de que la variación temporal es armónica en el tiempo, es decir, alternantes en forma de coseno o de seno de la frecuencia angular multiplicada por el tiempo, pero que de acuerdo con el teorema de Euler se puede también escribir como una variación exponencial con un exponente menos i omega t. Y entonces ya describí las ecuaciones con divergencias y que involucran a fuentes longitudinales. Y esto se va a ver más claro cuando hablemos de la ecuación de onda. Y las fuentes para el campo de intensidad eléctrico y las fuentes para el campo de inducción magnética. Entonces, el campo eléctrico, de acuerdo con la ley de Gauss, tiene una componente longitudinal, pero el campo de inducción magnético no tiene componente longitudinal. Vamos a pasar a la ley de Faraday, en la que el rotacional del campo de intensidad eléctrica es igual a menos la rapidez de cambio con respecto al tiempo del campo de inducción magnética. Esa derivada parcial de B con respecto a T para una variación armónica en el tiempo se va a transformar en simplemente el coeficiente del exponencial que mencioné menos i omega veces la misma función. Y por lo tanto, en la ley de Faraday, el rotacional de E es igual a más i omega entre C veces B en su parte netamente espacial. La operación de rotacional involucra el producto de, en este caso, el campo vectorial E y el
operador que se llama rotacional y que desde luego es un vector. Y el resultado de esa operación, como producto vectorial de dos vectores, es también un vector. En el producto vectorial general, A cruz B es un vector perpendicular tanto a A como a B. En consecuencia, aquí podemos establecer que B es perpendicular a E y también al operador de rotacional. Esto es muy importante porque las ondas electromagnéticas tienen su característica de ser transversales precisamente por esta conexión. Y a continuación voy a hablar de la ley de Ampère-Maxwell. En la ley de Ampère, una corriente que va en la dirección del pulgar da lugar a una circulación de campo magnético o en forma diferencial al rotacional del campo de inducción magnética. La corriente como fuente del campo magnético es también una corriente transversal. Puede haber una corriente longitudinal de la que ya hemos hablado cuando discutimos la conservación de la carga eléctrica. La divergencia de la densidad de corriente es igual a menos la parcial derivada parcial con respecto al tiempo de la densidad de carga. La densidad de carga y la divergencia están conectadas por lo que se llama la ecuación de continuidad. Entonces, las corrientes que son fuentes de los campos eléctricos y magnéticos los hay de tipo longitudinal y de tipo transversal. Y entonces estamos en la ley de Ampère, pero en esa ley de Ampère rotacional de B igual a 4pi entre C J, la J es perpendicular a B y B también es perpendicular a J. Ahí está entrando el operador rotacional que selecciona componentes transversales. La divergencia identifica campos longitudinales, el rotacional identifica fuentes transversales en este caso. Y desde luego el término de Maxwell en la ley de Ampère-Maxwell ya habíamos dicho que es la contraparte de la inducción magnetoeléctrica de la ley de Faraday, descrita hace 5 minutos. Y ahora vamos a hablar del término de Maxwell, reconocido como una segunda fuente para el rotacional de B. Y entonces, ese término de la corriente de desplazamiento de Maxwell, recordarán quienes hayan visto las
pláticas anteriores, viene a ser la parcial con respecto al tiempo de el campo de intensidad eléctrica. Y este término de Maxwell describe el efecto de inducción electromagnética. Entonces, tenemos una tercera ley de circulación de Maxwell. La variación en el tiempo del campo de intensidad eléctrica es también fuente de circulación de campo de intensidad eléctrica. Es precisamente la combinación de la ley de Faraday y la ley de Maxwell la que hace posible la existencia y propagación de ondas electromagnéticas. Y ahora voy a hablar de la ecuación de onda. La ecuación de onda se obtiene de pasar de ecuaciones diferenciales lineales acopladas de E y B y de B y E, precisamente a través de rotacional y derivada con respecto al tiempo, que se tienen, que conducen a la ecuación de onda. Para ambos, el campo de intensidad eléctrica y el campo de inducción magnética, y que van a ser perpendiculares entre sí, transversales entre sí y transversales también con respecto a la dirección de propagación de la onda. Y ahora simplemente voy a mencionar que en el caso de la campo de intensidad eléctrica, la fuente en la ecuación de onda y en la ecuación de Helmholtz son la corriente longitudinal que viene junto con el gradiente de la densidad de carga, pero también viene la parte transversal de la densidad de corriente. Y por otra parte, en la ecuación de onda y la ecuación de Helmholtz para el campo de inducción magnética, su fuente es el rotacional de la densidad de corriente. Densidad de corriente que tiene dos contribuciones. La corriente longitudinal, pero por ser longitudinal, su rotacional es 0. Y su parte transversal, rotacional de J, es transversal a J. Y eso es lo que está indicado en la ley de Ampère. Y en el minuto que me queda, voy a repetir lo que dijimos en la última parte de la conferencia anterior, de que cuando vamos del teorema de Helmholtz en el teorema de Helmholtz se distinguen componentes longitudinales y componentes transversales. Pero en el tratamiento de Debye o en el enfoque de Debye
formulado desde 1908, él reconoció que hay dos tipos de transversalidades, especialmente cuando estamos en 3 dimensiones. Si tienen ustedes la dirección longitudinal, ustedes pueden tener un plano transversal a esa dirección, pero dentro de ese plano, ustedes pueden tener 2 direcciones que sean transversales entre sí. Y aquí ya lo ilustramos en términos de que se tienen precisamente un tipo de transversalidad para corrientes es en círculos paralelos que tienen asociado un momento magnético. Y podemos también tener corrientes en planos meridianos, en el que las líneas de corriente son cerradas. Y esas las va a ilustrar Humberto en los próximos 10 minutos. Voy a dar por completada mi presentación por el día de hoy. Le pido al público que siga escribiendo sus preguntas o comentarios y le cedo la palabra apagando mi micrófono a Humberto. Muchas gracias. Hola a todos, si me escuchan, bueno, como bien introdujo el doctor Eugenio, estos resultados que les voy a presentar son parte de mi tesis de maestría. Y aquí Creo que se oye muy poquito, Humberto. ¿No hay chances de que le subas? Vamos a ver, ¿así se escucha mejor? ¿Se escucha mejor así? Sí, ya se oye bien. Perfecto. Ok, entonces les comparto, bueno, los resultados de mi tesis de maestría que estoy completar y presentar a mi titulación en la UNAM. Y bueno, para dar un poco de contexto a las personas, el trabajo consiste en precisamente buscar familias distintas de soluciones multipolares electrodinámicas, cuyas fuentes son fuentes de carga y corriente electromagnéticas que están confinadas en una superficie toroidal como una dona, pero con sección transversal, digamos, de un rectángulo. Si quieren, se las pongo aquí. Esta sería la superficie en la que vamos a confinar nuestras fuentes. Y ahí reconocemos, como el doctor Eugenio bien comentó, con el formalismo de Debye nos permitió identificar 3 tipos de fuentes que dan origen a 3 familias diferentes de soluciones de campos electromagnéticos transversales eléctricos, transversales magnéticos y transversales toroidales, que a continuación vamos a ilustrar. Entonces, es este. Entonces, por supuesto, este tratamiento está inspirado en los tratamientos de encontrar soluciones propias y problemas de eigenvalores con coordenadas cilíndricas, por supuesto, porque dadas las condiciones de frontera que nos determina el toroide cilíndrico, son las más apropiadas. Entonces, empezamos buscando los distintos modos, buscando cavidades de resonancia en el que el campo electromagnético esté confinado en el interior del toroide para las 3 distintas transversalidades. Entonces, el trabajo empieza buscando los modos de resonancia de cavidad para los modos transversales magnéticos. Y aquí les presento los primeros 6. Hice un programa para encontrar a un número arbitrario de ellos. Y bueno, los que les voy a presentar tienen una superficie de toroide dada por esta geometría. El parámetro A es el radio interior del cilindro que conforma, que aquí lo pueden ver. Este es el radio a la cara interna, es A. B es el radio a la cara externa y H es la altura del toroide, de la superficie del toroide, donde están las fuentes. Entonces, las raíces de esta función precisamente es
una función que es el determinante de un sistema de ecuaciones de funciones radiales de tipo Bessel ordinarias, que son las funciones que aparecen en la solución de la ecuación de Helmholtz en coordenadas cilíndricas. Y aparece un determinante a diferencia de solamente una condición de una función, dado que tenemos dos superficies radiales, la cara interna y la cara externa. Y por ende, la condición de cavidad para tener confinados nuestros campos electromagnéticos requiere que se cumpla la condición de Dirichlet, es decir, que estas funciones se anulen o una combinación de ellas se anule tanto en la cara interna, en ρ igual a A y en ρ igual a B. Por tanto, lo que tenemos es una función que sale de un producto de funciones de orden Bessel, repito, de orden Bessel llamada J1 y N1 es la de segunda especie. Y aquí les presentamos las cavidades de resonancia. Estas son las líneas de campo magnético para un corte meridiano, en cualquier plano meridiano del toroide. Antes de explicarlas a detalle, el corte meridiano sería tomando como referencia este eje, que sería el eje Z. Hacemos un corte para que nos queden solamente observar dos espiras, dos secciones del toroide. Y eso es lo que estamos viendo en este plano. Entonces, como vemos, estas son las primeras líneas de campo magnético para la condición resonante inicial de cavidad del modo más bajo. Y vemos, aquí hay que poner atención a los distintos modos y en las líneas azules determinan las direcciones del campo en sentido horario o antihorario y roja indican el sentido opuesto. Y un detalle importante a considerar que aquí estamos viendo, hay una simetría de rotación alrededor del eje Z, dado que nuestras fuentes de corriente tienen esta simetría. Por lo tanto, los campos heredan la misma simetría y por eso podemos ver las líneas de campo en un solo plano. Sin embargo, en realidad, estas líneas de campo, si recuperamos la forma original, tomando en cuenta esta simetría, en realidad son toroides también, que resultan de darle vuelta a cada plano alrededor del eje Z. Okay. Entonces, bueno, este es el primer modo de cavidad transversal magnético, llamamos. Transversal magnético, dado que el otro campo, el campo eléctrico, es siempre tangente a la superficie. El campo eléctrico se vería como dando vueltas, saliendo y entrando de la pantalla. Aquí este es el segundo modo. Como podemos ver, estas etiquetas nos determinan las separatrices, o son en verde, si pueden apreciar, son las regiones del espacio donde el campo magnético, en este caso, se anula, y eso separa las regiones distintas de interés. Más adelante va a ser más claro. Aquí, por ejemplo, en el segundo modo de cavidad, es un modo en el que tenemos un modo más excitado en la parte radial. Aparece un 2 aquí. Esto es parte en Z, parte en radial. Y aparece ya una separatriz. Entonces, entre más excitación, entre mayor sean los modos de cavidad, más separatrices del campo va a haber. Aquí pueden ver, esta es en la que hay una excitación mayor en la parte radial. Y aquí hay una excitación mayor en la parte axial o la parte vertical en Z. Y aparece una separatriz en la parte en Z, en el eje, en el plano Z igual a 0. Muy bien. Entonces, esos son los primeros 3 modos de cavidad transversales magnéticos. Y en nuestro tratamiento también nos permite, con el mismo tratamiento, identificar modos de antenas de eficiencia óptima o de radiación óptima, en este caso también de campo magnético. Entonces, de nuevo, hay que buscar una condición para encontrar los modos resonantes los modos de radiación óptima. Y otra vez es un determinante de funciones de tipo Bessel ordinarias. Okay, entonces, les muestro las líneas rápidamente y así se ven las líneas de campo magnético para antenas de eficiencia óptima. Pueden observar en negro, donde está de nuevo, es un plano cortado en un plano meridiano de nuestro toroide. Y aquí se empiezan a apreciar las separatrices adentro y afuera. Observen cómo el campo magnético, su componente normal es continua, como lo dice
la ley de Gauss magnética. Y su componente transversal sí tiene en cuenta que hay una fuente de corriente pasando por el solenoide, el toroide. Este es el primer modo de antena de eficiencia óptima. De nuevo, las etiquetas van contando distintas separatrices o excitaciones en la parte interna. Aquí pueden observar el segundo. Espero se cargue a tiempo. Y aquí pueden observar, aquí hay un error creo de la dibujo, debería estar completo, pero aquí podemos observar, hay una excitación en la parte en Z y aparecen dos separatrices en Z. ¿Ok? Y aquí les presento una excitación mayor en la que ya podemos distinguir, y es muy importante ver la región de fuente que está determinada por las separatrices, es decir, las regiones en verde más cercanas al toroide. Vemos que hay una discontinuidad en las líneas, en alguna componente, y por fuera, estos ojos que espero no les mareen a la vista de la pantalla, son indicación de campos de radiación que van alternando en sentido, dado que estamos suponiendo unas fuentes alternantes en el tiempo. A un medio ciclo, los colores se invierten, ¿de acuerdo? Entonces, la direccionalidad, lo importante es ver que cada separatriz está separando, las separatrices cortan el espacio en distintas regiones de líneas de campo que tienen orientaciones alternas en la región de radiación, que es las regiones más lejanas al solenoide. Muy bien, entonces, segundos fuentes que identificamos dan origen a modos transversales eléctricos, y de nuevo encontramos el determinante de estas funciones. Aquí, esta vez, hay un poco de papeles invertidos. Ahora, para encontrar cavidades, necesitamos encontrar que el determinante, es decir, el producto en la región ρ igual a A y ρ igual a B, para una combinación de funciones Bessel, tiene que anularse su derivada. Esto es para dar origen, porque tiene que contar el hecho de que el campo eléctrico, hay una fuente de carga en este caso, y tiene que llegar de manera normal a las superficies. Muy bien. Por eso pedimos que su derivada se anule. De hecho, es la derivada de la función de Bessel por el producto de su argumento, como pueden ver aquí. Esa es la condición que pedimos. Y aquí vemos las imágenes de distintos modos de cavidad resonante para los modos transversales eléctricos. Estos son líneas de campo eléctrico ahora. Como pueden ver, las líneas de campo eléctrico llegan normales a la superficie en los modos de cavidad. Y aquí observamos el primer modo. El segundo, con mayor excitación, que se ve porque hay más separatrices y hay más regiones en el espacio dentro del toroide. Y les muestro el segundo. Esta imagen es muy importante porque, como pueden observar, fuera de las separatrices que están en contacto o que delimitan a la superficie, aquí ya vemos una región delimitada por separatrices en verde que no tiene contacto con la superficie. Y si observan este lóbulo en azul, van a darse cuenta que las líneas son similares a las que estamos viendo afuera. Por lo tanto, la región, reconocimos que en las separatrices que están cercanas a la superficie es donde efectivamente la forma de las líneas está dominada por la corriente longitudinal, que llamamos, que está conectada vía la ecuación de continuidad, que el doctor Eugenio ya les ha comentado, con la distribución de carga que hemos dispuesto también en la superficie del toroide. Entonces, si pasamos a las antenas de eficiencia óptima, aquí están los modos también, distintos modos sucesivos de la parte radial, y vemos muy claramente cómo los modos de eficiencia óptima de antena tienen que las líneas de campo eléctrico salen de la superficie o le llegan de manera normal por fuera y son tangenciales por dentro, ¿de acuerdo? Y solamente en la región que está en contacto, en las separatrices que están en contacto con la superficie de fuentes en el toroide,
hay una discontinuidad que es consistente con la ley de Ampère-Maxwell. Y en las regiones con las separatrices que no están en contacto con las fuentes, ya no domina la corriente longitudinal, sino que domina una corriente de radiación que da lugar a estos ojos que han estado encontrando en las imágenes anteriores. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vemos el último, bueno, los dos siguientes modos de radiación óptima. Como pueden ver, ahí en la región que está en contacto con la superficie toroide, hay discontinuidades consistentes con las leyes de Maxwell, y en la región que no está en contacto con el solenoide, son campos de radiación separados por las separatrices en orientación. Unos van en sentido horario y otros antihorario. Y este es el segundo, bueno, este es el modo 2.2, que tiene dos separatrices. En Z tiene, bueno, en la región interna tiene una en el Z igual a 0 y una en un valor de ρ específico. Bueno, el tercer tipo de modos transversales toroidales estamos explorándolo todavía, estamos terminando las figuras, pero podemos anticipar que serán, dado que en estos modos transversales toroidales, el campo eléctrico es el que está en los planos meridianos. Sin embargo, no hay distribuciones de carga. Por lo tanto, las líneas pueden disipar. Si uno observa estas líneas de antena, por ejemplo, vamos a ver que la región donde la ley de Gauss eléctrica domina, que es donde está en contacto con las fuentes de las superficies toroidales, se van a eliminar dado que ya no hay distribución de carga. Por lo tanto, se hace una interpolación, diría yo, para eliminar esta región de discontinuidades y completar a las regiones de pura radiación. ¿De acuerdo? Entonces, estamos explorándolo, pero hemos visto que comparten las mismas cantidades numéricas de modos de resonancia, el tercer modo transversal toroidal, y estaremos, bueno, presentándolas en diversos foros. Si hay más dudas, pues aquí estoy atento para mí o para el doctor Eugenio, y les cedo la palabra. Eugenio, tienes que prender tu micrófono, perdón. No se oye, prof. Ahora sí, Ya. al público vamos a dar lectura o le pedimos a Efraín que dé lectura a algunas de las preguntas y entramos a ese periodo. Va, prof, estamos viendo. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Estamos revisando, pero todavía no vemos preguntas. Si tienen alguna pregunta para el profesor. Si no hay preguntas, yo tengo comentarios adicionales. O para Humberto. Voy a arrancar para que vamos a aprovechar el tiempo. Y mientras quedan sus preguntas. ¿Sí hay pregunta? No, que mientras las vayan haciendo. Ah, ok. De hecho, quiero hacer referencias a algunas de las conferencias anteriores. En la cuarta conferencia del primer tercio, el tema fue ¿por qué es tan difícil entender el electromagnetismo de Maxwell? Esa pregunta fue
el punto de partida de Freeman-Dyson para comparar la estructura del electromagnetismo y la estructura de la mecánica cuántica, que se da en dos niveles. Un nivel involucra las cantidades clave en el electromagnetismo, que son el campo de intensidad eléctrica y el campo de inducción magnética. Y en la mecánica cuántica es la función de onda en la ecuación de Schrödinger. Y el argumento de Dyson es que las cantidades que son medibles ocurren en un segundo nivel que involucran a las cantidades del primer nivel en forma cuadrática. Específicamente, E.E más B.B entre 8pi es la densidad de energía que porta el campo electromagnético. Y se tiene también una densidad de corriente de energía, que se le llama también el vector de Poynting. Como vector es el producto E cruz B del campo de intensidad eléctrica y el campo de inducción magnética, dividido entre 4pi veces la velocidad de la luz. La presencia de la velocidad de la luz es necesaria para que tenga esa interpretación de densidad de corriente de energía o energía por unidad de área y por unidad de tiempo. Y en la mecánica cuántica, psi estrella, la función de onda conjugada compleja con la función de onda misma, tiene una interpretación de densidad de probabilidad. Y por otra parte, hay una densidad de corriente de probabilidad que viene a ser psi estrella gradiente de psi menos gradiente de psi estrella veces psi. Y se tiene una conservación de energía y se tiene también una conservación de probabilidad cuando se integran esas densidades a todo el espacio. Esto lo señalamos también desde la primera conferencia, cuando hablamos del principio de superposición en electromagnetismo y en mecánica cuántica. Y la conexión entre ambos principios de superposición. La pregunta es, ¿el principio de superposición del electromagnetismo y el principio de superposición de la mecánica cuántica son independientes o están conectados? Las funciones de onda precisamente se normalizan a 1 para tener probabilidad de 100%. Entonces, si tenemos la densidad de energía y la energía viene en unidades naturales,
la integral de la densidad de energía a todo el espacio dividida entre la energía total nos da una cantidad normalizada a la unidad. Y entonces, precisamente, las ecuaciones de Maxwell se pueden escribir como una ecuación de tipo Schrödinger. Y la energía está por unidad natural de energía para un solo fotón estaría normalizada al 1 de la mecánica cuántica. Entonces, esa es una de las observaciones que quería yo hacer. Y también quiero señalar que en la conferencia de Dyson, yo quise diferir de la interpretación de Dyson de que el segundo nivel conecta con cantidades observables, pero no las del primer nivel, porque las del primer nivel son importantísimas para entender los fenómenos de interferencia y los fenómenos de difracción. Entonces, y esos hechos son directamente observables con nuestros ojos cuando se trata de luz visible, pero también lo son en el caso de radiaciones que no vemos con los ojos, pero que tenemos todos los detectores necesarios de radiación infrarroja o ultravioleta o de microondas o de radioondas y del otro lado de rayos X y de rayos gamas. Entonces, los dos niveles son importantes, tanto el de usar los campos o las amplitudes de probabilidad como las formas cuadráticas que he mencionado. Y como veo que ya hay otra persona que además es colaboradora, Araceli Góngora, bienvenida y le damos la palabra. Conecta tu micrófono, por favor, Araceli. Saludos a Boston. Saludos, Eugenio. Saludos, Humberto. Muchas gracias. Esta vez sí me pude conectar a la versión directa. Quería pedirle a Humberto, por favor, si podría repetir la parte de las radiaciones toroidales. Y por otro lado, estos campos que se muestran en las porciones toroidales ciertamente pueden servir para meter a una partícula y poder atraparla. Son todas las, sí. Ahora sí, ya no te oigo, Eugenio, pero mientras yo hablo, no te oigo. Entonces, sí quisiera, si pudiera repetir eso, me daría mucho gusto. Gracias. Gracias, Eugenio. Sí, con gusto. Si gustan, supongo sería bueno compartir de nuevo las imágenes. Entonces, la idea, como habíamos dicho, es que a través del formalismo de Debye, lo que encontramos fue 3 fuentes distintas de campos electromagnéticos y fuentes dispuestas y confinadas en la superficie de un toroide. Entonces, como habíamos mostrado, quizá lo mejor sería mostrar las fuentes que dan lugar a modos transversales eléctricos que están aquí. Estas son las antenas de eficiencia óptima y las líneas que muestro aquí son de campo eléctrico, campo de intensidad eléctrica. Entonces, estas fuentes son, se puede decir, las más complicadas de entender porque tienen
dos contribuciones. Una que viene de una corriente confinada en la superficie del toroide, pero cuya divergencia es distinta de cero y por tanto sabemos por la ley de continuidad que debe haber también una distribución de carga dispuesta en la superficie del toroide. Por lo tanto, lo que hemos reconocido es que estas dos contribuciones dominan en regiones distintas del espacio y está determinado por las distintas separatrices. Entonces, una región en donde domina la fuente de cargas en la superficie del toroide son las inmediatas o las vecinas a la superficie toroidal, a la superficie en negro en esta imagen. Ahí vemos las discontinuidades y ahí las líneas reflejan precisamente la discontinuidad del campo eléctrico que es consistente con la ley de Gauss. En las otras regiones del espacio, que serían en la separatriz, dominadas por las separatrices que no tienen contacto con la superficie de fuente, ahí domina la ley de Ampère. Y ahí vemos líneas de campo de intensidad eléctrica, que son líneas de radiación, que podríamos decir que es la región de radiación. Y vemos la característica de alternancia de la orientación de las líneas, de la dirección de las líneas. Entonces, lo que reconocimos con nuestro formalismo de Debye a partir de una nueva fuente de campo de intensidad eléctrica y magnética es uno que da origen a un campo de intensidad eléctrica también transversal, también que se puede ver en superficies, en planos meridianos del toroide. Sin embargo, esta fuente sí tiene divergencia cero, esta fuente de corriente. Por lo tanto, ya no hay una distribución de carga en la superficie del toroide. Por lo tanto, lo que estamos completando y que estamos ya anticipando es que la región donde dominaba esa superficie de cargas ya no va a estar. Por lo tanto, no van a aparecer las discontinuidades que se ven en esta imagen y debe completarse, es decir, se cierran las separatrices para dar lugar a campos de intensidad eléctrica dominados propiamente por esta nueva fuente de corriente y que deben ser continuas porque al no haber cargas, la ley de Gauss eléctrica nos dice que el campo eléctrico no puede tener ninguna discontinuidad en la superficie del toroide. Lo relevante de esta identificación es que para los colegas de metamateriales y nanomateriales que han estado explorando, que son los primero metamateriales y luego nanomateriales que han explorado para distintas construcciones de celdas de tipo toroidal, han explorado respuestas toroidales que son distintas de las usuales respuestas multipolares, dipolar eléctrica, dipolar magnética. Ahí ha habido no diría confusión, pero sí ha habido un debate en el cual dicen si estas respuestas toroidales efectivamente son distintas de las respuestas eléctricas, dado que ellos solo analizan la región de radiación, pues estudian la respuesta de un campo eléctrico externo con el campo generado por estas fuentes. Y aquí estamos reconociendo que si ellos no estudian la región de interacción, para ellos la respuesta va a ser la misma para un campo eléctrico, toroidal, transversal eléctrico, que esta nueva tipo de fuentes transversales toroidales. Dado que los modos de eficiencia óptima de antena que hemos reconocido van a coincidir numéricamente. Sin embargo, su diferencia sustancial de transversales eléctricos a transversales toroidales radica en la región de interacción. Es donde hay una diferencia sustancial entre que ahí en los transversales eléctricos domina la contribución de carga, mientras que en los transversales toroidales ya no lo hace. Espero que esto aclare un poco más las cosas. Y dejo a Eugenio que responda la segunda de las preguntas. Quiero complementar. ¿Podrías, Humberto, podrías poner, Efraín, podrías poner otra vez las figuras, incluyendo las de las esferas también? Aquí quiero
Estas son las figuras que mostramos la vez pasada para fuentes en la superficie marcada en negro. Ujú. Para el caso de momentos eléctricos. Y también la de la cavidad. Entonces está esta y las de la cavidad. Y después también están las magnéticas. Entonces ahí despacito. Estas son para las eléctricas. Y aquí puedo decir lo siguiente. En la primera estamos a frecuencias bajas. Si estuviéramos a frecuencia 0, estaríamos en el caso estático. Ujú. Y en ese caso, las líneas en el interior serían completamente verticales y uniformemente distribuidas. Cuando la frecuencia llega a la primera frecuencia de resonancia, entonces tenemos precisamente en el círculo interno que está en verde, porque es el que corresponde a la separatriz Ajá. entre lo que es el campo de radiación en la cavidad y, podríamos decir, el cascarón entre esta primera separatriz y la esfera de fuentes. Entonces, como señaló Humberto, en el caso de las cavidades se tiene este cascarón en el que las cargas de la superficie están garantizando que afuera ya no va a haber más campo. Y notarán precisamente que las líneas llegan normales a la superficie y su descontinuidad con respecto a lo que ocurre afuera está ilustrando el efecto de la ley de Gauss en su forma de condición de frontera. Las componentes normales del campo eléctrico son discontinuas. Ujú. Y si pasamos a la figura de la derecha de aquí mismo, ustedes ven que lo que es el cascarón dominado por las cargas es lo mismo, pero con una distribución determinada por la posición de la primera separatriz hacia el interior. Y ahora la frecuencia ya alcanzó el valor de la segunda frecuencia resonante y también apareció la segunda separatriz por dentro. Y desde luego, ustedes notan que las líneas del interior le van llegando tangencialmente a la superficie, donde no hay fuentes. Y la ley de Ampère requiere precisamente de esa tangencialidad. Vamos a pasar ahora al caso correspondiente de los transversales eléctricos, pero con las fuentes en toroides. O sea, esas, ¿verdad? Entonces, los ponemos, ahí están a nivel de las fuentes, ¿verdad? A nivel de las cavidades de resonancia. No, eso ya es para la radiación. Estas son para las cavidades de resonancia, ¿verdad? Entonces, y vamos a ponerlo ahora para las antenas.
Ahí lo que quiero señalar es que precisamente se tienen dentro de lo que es el toroide, son, desde luego, esos dos rectángulos que singularizó Humberto desde un principio, y en el que ustedes ven que son líneas cerradas, ¿verdad? Son vórtices que a Maxwell le fascinaron y que Freeman Dyson lo criticó porque en vez de hablar de los vórtices, Freeman Dyson dijo, si hubiera dicho, aquí están las leyes del electromagnetismo, como lo dijo Newton con respecto a las leyes de la dinámica, habría llegado más lejos. Pero este era el problema de actualidad en ese momento. Y voy a señalar también el trabajo de Helmholtz. El trabajo de Helmholtz, él lo inició estudiando vórtices y se puso muy contento porque los vórtices en la vida real con materia tienen fricción. Pero lo que reconoció Helmholtz era que los vórtices de Maxwell no hay el equivalente de fricción. Y entonces hemos hablado también de nuevas soluciones de las ecuaciones de Maxwell que han llevado a nuevas formas de radiación electromagnética y también nuevas formas de radiación electromagnética que al interaccionar con materia induce nuevos efectos en la materia. Y en la conferencia pasada los ilustramos con los nombres de procesos, de efectos, de campos eléctricos, magnéticos individuales, pero también de campos electromagnéticos conjuntamente sobre la materia. Procesos que son de polarización de la materia, magnetización de la materia, pero en los últimos 5 o 6 años se han podido implementar interacciones de toroidización de la materia. Y la distinción entre los procesos de magnetización y de toroidización son simplemente de direccionalidades complementarias. Espero que con esto hayamos podido ilustrar precisamente esta última distinción que ha llevado al estudio de materiales que se llaman topológicos, pero también de la radiación toroidal. Y voy a finalizar mi participación en esta ronda de preguntas y le preguntamos a Efraín si hay preguntas adicionales. Efraín. ¿Qué tal, profesor? Sí, ya hay algunas preguntas. Muy bien, entonces. Octavio García, ¿cómo es el funcionamiento de estas antenas de resonancia? Saludos. Están ilustradas en el toroide que presentó Humberto. Las cavidades de resonancia son conductoras y precisamente permiten movimiento de corriente sobre su superficie. Una antena radia porque se obliga a que cargas
se muevan a lo largo de ellas. Y es ese movimiento a lo largo de ellas lo que va a producir la señal que se propaga. Y en estos días, en vez de que llegue de la estación a su dispositivo detector, los mandan al sistema de posicionamiento global y de ahí ya les llega, para que les llegue la señal desde el otro lado del planeta. Pero básicamente este tipo de cavidades tienen distribuciones de cargas y de corrientes. Todo eso está perfectamente conocido dentro de la rama que se llama ingeniería de antenas y de cavidades de resonancia, que desde luego tienen múltiples aplicaciones en la física y de las que vamos a estar hablando en las 4 próximas conferencias, especialmente las 2 últimas. Si hay, pasamos a las otras preguntas, Efraín. Hay otra pregunta de cuencas hidrográficas, así se pone. ¿Se puede traspolar este evento de ondas en el comportamiento de ciertas regiones del universo? Desde luego hay ondas electromagnéticas y desde luego desde hace un par de años ya se han detectado también ondas gravitacionales y todos los compañeros que trabajan precisamente en relatividad general están muy emocionados porque se espera que todo lo que se ha hecho con ondas electromagnéticas podría tener su contraparte con ondas gravitacionales. Entonces, tanto desde el punto de vista de física básica como de posibles aplicaciones, el electromagnetismo ha sido el punto de partida para todos los desarrollos de la física del siglo XX y el XXI. Y desde luego, nosotros tenemos ondas gravitacionales, ¿verdad? A nivel terrestre, las ondas sísmicas ocurren en la Tierra, pero estas otras, las ondas gravitacionales, tienen en común con las ondas electromagnéticas que se pueden propagar en el vacío. Aunque podríamos hacer la corrección en el espacio-tiempo y para unificar los puntos de vista en el espacio-tiempo de Minkowski y también en el espacio-tiempo con curvatura de la relatividad general de Einstein. Y si hay otras preguntas, sugiero que Efraín las lea de a 3 y medimos los tiempos para ver si seguimos o en qué momento paramos. Ok, profesor. Le mandan saludos José Escamilla, saludos al doctor Eugenio Leicu desde León, Guanajuato, y da las gracias por estas transmisiones. Muchas gracias. ¿Y preguntas o comentarios adicionales? Si Samuel Delgado Loaiza
pregunta si hay manera de que se pueda compartir el PDF de Humberto, supongo. Voy a hacer un par de comerciales, Ok, si me permites. claro que sí. Bueno, para empezar, en las 2 próximas semanas, el tema lo podemos poner bajo interpretaciones de la mecánica cuántica y experimentos para poner a prueba esas interpretaciones. Entonces, las 4 conferencias que constituyen este último tercio son precisamente 1935, el inicio del debate, que ya venía de antes, pero eso se toma, podríamos decir, históricamente como el momento en que Einstein dijo algo, Bohr dijo algo diferente y Schrödinger también se inventó el gato de Schrödinger. Entonces, en la primera vamos a hacer esta discusión y después estos le puse el calificativo adicional en base a experimentos pensados. Las otras 3 han sido en base a experimentos realizados, precisamente sobre estados fotónicos enredados, especialmente a partir de 1982 por Aspect en Francia, para distancias del tamaño de su laboratorio de 16 metros, y un ejemplo de 1995 de el mismo tipo de experimentos en el sistema de telefonía de fibra óptica en Suiza. Y la tercera generación de experimentos que se inició en 2016 con un satélite en el que se realiza el enredamiento también de 2 fotones y las señales correspondientes se observan en 3 diferentes observatorios. Y en 2018 se hizo el primer reporte involucrando solamente 2 de esos laboratorios como distribución de enredamiento a distancias de 1,200 kilómetros. Esa es la conferencia que será el viernes de la próxima semana. Y los 2 últimos tienen que ver con el Premio Nobel en Física Atómica de 2012. Schrödinger dijo en el 52 que su ecuación sirve para describir átomos de hidrógeno en muestras macroscópicas, pero que nunca se van a poder aplicar a un solo átomo de hidrógeno. En 2012, David Wineland dio su versión de experimentos con un solo ion y con el que se puede jugar con láseres de diferentes frecuencias, produciendo lo que ellos llamaron gatitos de Schrödinger. Pero también, por su parte, Harosh realizó experimentos durante más de 30 años con fotones, hasta que pudo hacer
experimentos con un solo ion en una cavidad de resonancia. Y también detectó la contraparte de gatitos de Schrödinger ópticos. Pero también ambos demostraron algo que puso en duda Schrödinger en el mismo 52. Observaron saltos cuánticos involucrados en el tercer postulado de Bohr en su modelo del átomo de hidrógeno de 1913. Pero adicionalmente también establecieron la transición entre lo cuántico y lo clásico a través de los fenómenos de coherencia y decoherencia. Ese fenómeno de coherencia y decoherencia es el tema de la última conferencia con que cerraremos este ciclo en 2 viernes. Muchas gracias a todo el público. Los invito a que también extiendan la información sobre las 4 próximas pláticas. Y también quiero compartir la noticia de que he sido invitado por la revista Ciencias de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México para escribir una versión escrita de este ciclo de conferencias y que es una de las tareas en que ya estoy concentrado, esperando que al terminar el ciclo también esté yo terminando la escritura correspondiente. Y la estaremos poniendo también en el sitio de TV Ciencias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Pues qué buena noticia, profesor, la que nos acaba de dar. En estos tiempos es muy importante compartir buenas noticias y también hay que seguirse cuidando. Hasta luego, Araceli, y hasta luego, Humberto. Hasta luego a todos. Y hasta Les luego. mandan felicitaciones. Félix García es el último comentario que hay. Y entonces, pues nos vemos el lunes para la siguiente sesión. Hasta luego a toda la gente que está conectada. Hasta luego, profesor Humberto y Araceli. Que pasen bonita tarde. Gracias. Muchas gracias.